Volvemos al aire de eso que falta, con un tema que nos ha puesto a bailar un ratito antes de adentrarnos a la columna Paisaje Donde Vivo con Alejo Di Ricio, a quien ya tengo a mi izquierda. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, acá intentando encontrar... Ahí está. Ay, no lo estábamos escuchando. ¿Yo estaba hablando al aire? Sí. Pero al aire, sí, al aire que no sale. Al aire un poquito bajito. Ahí está, quizás. Perfecto. Bien, muy contento de estar acá. Quiero anunciar a todos los oyentes que tengo una escarapela. ¿Tenés una escarapela? No te vi. He traído una escarapela. Vamos a aplaudir. Que fue elogiada a mi entrada. Es muy hermosa. Porque hoy... Me dejaste un poco expuesta, porque... ¿Por qué? Yo no la tengo. Pero muy mal. Meme de los simuladores, ¿no? Se puede saber por qué usted no trae puesta la escarapela hoy en día. ¿Qué sería del bien? Bueno, es muy hermosa tu escarapela, la verdad. Te felicito. Celebramos o conmemoramos, depende de quién lo mire, cómo, sí, cuándo, el aniversario de la batalla de la Vuelta de Obligado. 20 de noviembre de 1845, en el cual en un recodo del río Paraná, que era, le digo recodo porque no solamente dobla ahí el río Paraná, la Vuelta de Obligado, señores, es una vuelta. Lit no es, pero normalmente se asume, o uno no tiene el dato, digamos, cuando estudia la Vuelta de Obligado y piensa que hay un cierto obligado que volvió de algún lugar. Pero no es que el río hace una vuelta, es una curva del río. Fue precisamente en esa curva, sobre el río Paraná, que se libró la batalla de la Vuelta de Obligado. Y porque acá, rememoro, por si estábamos despistados en la clase de la secundaria, la primaria, cuando nos tocó estudiar la historia argentina o cuando nos tocó que nos cuenten de alguna manera, en estas versiones un poco de relatos, que para mí lo que está bueno es desinfantilizarlos y intentar sacar esos relatos y intentar traerlos con una lectura adulta, con una lectura geopolítica y también conectándolos con lo que pasa hoy en día. Sí. La Vuelta de Obligado es como la batalla central y la que más recordamos de la Guerra del Paraná, de la guerra sobre el río Paraná, el que hoy también se encuentra en disputa, digamos, ¿no? Y traigo al río Paraná y precisamente lo conecto con que hace un año exactamente, el 20 de noviembre, día simbólico para la soberanía nacional, se anunció la licitación fallida del proyecto Hidrovía, que es el proyecto que se da encima del río Paraná. Estas semanas que vienen vamos a estar enterándonos un poco qué va a hacer en realidad hacia adelante después de la fallida licitación del año pasado. Y la idea es un poco también como pensar un poco cómo la historia argentina está tocada y marcada por sus ríos y cómo la historia también a veces es una historia ambiental y es la historia de las cuencas la que un poco da origen a muchos de los hechos políticos que hoy atravesamos. Ok. Linda introducción, te tengo que decir. ¿Sí? ¿Me salió bien? Me encanta. Es por la escarapela. Es la escarapela. Me parece que fue la escarapela. Te baja una data linda poética. Te baja los poderes del patriotismo. Algunos lo deberían usar un poquito más. Algunos lo deberían usar un poquito más. Digo, no sé. Recordamos, hablando de patriotismo, que fue Mansilla, Lucio Norberto Mansilla, quien dirigió las fuerzas argentinas que en esa vueltita del Paraná recibieron a una flota anglo-francesa. O sea, en ese momento se habían unificado las flotas del Reino Unido, que en ese momento la más poderosa del mundo, y aliado con las fuerzas francesas, precisamente para subir por el río Paraná en su retórica, permitiendo, liberando al libre comercio, ¿no? O sea, en nombre del libre comercio fue que se da la batalla del río Paraná, precisamente lo mismo que dice Adorni el año pasado cuando anuncia la licitación de la hidrovía, que es en torno al libre comercio y es para el libre comercio, digamos, ¿no? Y cómo aparece esta doble función o esta doble identidad que a través de los ríos que todavía vemos hoy en día. Vemos hoy en día como para, voy a llamarle mal y pronto, el poder, para caracterizarlo de alguna manera, el río sigue siendo una hidrovía y sigue siendo solamente lo que un gobernador de Entre Ríos en algún momento llamó una autopista líquida. ¿Una autopista líquida? Como si no hubiera ninguna otra cosa del río que fuera observable o nombrable, más allá que su capacidad de ser una vía de navegación, digamos, ¿no? Y es re loco porque al mismo tiempo la libre navegación de los ríos forma parte fundante de nuestra nación.
de la identidad argentina y de la identidad política argentina, ¿no? A lo largo de la historia, primero, o sea, me voy a ir muy para atrás acá, pero ambas fundaciones de la ciudad de Buenos Aires se dan desde ríos. La primera, por parte de Pedro de Mendoza, desde el Río de la Plata, y la segunda fundación de Juan de Garay, bajando desde Asunción, precisamente por el río Paraná. Y mal que mal, muchísima de la historia argentina está dictada por la tensión entre federalismo y unitarismo, y hasta la misma Revolución Argentina está dictada por la tensión con el puerto y con la salida al río, digamos, ¿no? Con la capacidad de vincular lo que es un enorme territorio y una enorme extensión territorial y todo lo que en ella sucedía, con su capacidad de abro comillas, dialogar con el resto del mundo, digamos, ¿no? Esta cosa de cómo a través del puerto y a través de Buenos Aires como control político de ese puerto termina disputando con el resto del país qué es lo que va a suceder. Y también algo re loco que seguimos diciendo hoy en día, que es que nos definimos como porteños, quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, eso en otros países, en otros lugares, porteño se le dice solamente a la persona que vive al lado de la costa de ciertas ciudades, digamos, ¿no? Obviamente portuarias. Sí. Y como ese control del puerto está negada directamente desde su dimensión ambiental. También me voy a remitir a las invasiones inglesas, 1806, 1807, la serie de invasiones inglesas, porque fueron un montón, anteriores ahora a la vuelta de obligado. Pero voy a recordar acá que fue en una bajante del Río de la Plata la que hace posible la victoria en torno a las invasiones inglesas, y la que hace posible que Martín Miguel de Güemes, que en ese momento tenía 17 años, quien después defendió el norte argentino por décadas y sostuvo la independencia de todo lo que bajaba desde el Alto Perú con las fuerzas realistas, pero Martín Miguel de Güemes derrota a dos galeones ingleses en las invasiones inglesas a caballo, por la bajante del Río de la Plata. O sea, Buenos Aires no tenía, Argentina, la naciente Argentina en ese momento no tenía una flota, y hoy en día, digamos, tenemos desguazada nuestra capacidad de controlar nuestras aguas, pero en ese momento Martín Miguel de Güemes a caballo y con una pequeña... Con mucha valentía. Pero 100%. 100 de valentía. 18 años, 100 más 100 de aura en valentía, y te mandás contra un barco que estaba ahí, tirado, pero que estaba lleno de ingleses adentro, digamos, ¿no? Y por último, de nuevo, desde ese entonces y hasta la Constitución del 53, en la cual se define como una derrota en ese momento la libre navegación de los ríos de los buques externos. Entonces, a partir de ese momento en la historia, también la libre navegación de ríos termina definiendo también mucho de lo que pasa hoy en día a través de nuestro río Paraná y a través de la hidrovía, que es que circulan barcos pero sin control o soberanía por parte de nuestro país o por parte del conjunto de la población. De alguna manera son microcolonias navegantes, la de los barcos, pero los puertos privados también son microcolonias de empresarias, empresariales. Porque acá recuerdo que alrededor, más o menos el 80% de las exportaciones materiales de nuestro país salen de la serie de puertos que rodean a Rosario, ¿no? O sea, entre San Nicolás, bastante más al sur, y Puerto San Lorenzo se encuentran entre 35 y 40 puertos que son de Cargill, de Monsanto, Dreyfus, Vista Vicentín, ahí digamos, está la China Cofco, pero que en esos puertos no entra la unidad financiera, no hay investigaciones financieras, no entra la FIP, no entra SENASA, no hay un control real sobre qué pasa en esos puertos, digamos, en esos puertos. Y por último, no hay pesaje. No se sabe cuánta soja, cuánto trigo, cuántos minerales de todo lo que sale en nuestro país salen realmente por esos puertos. Entonces hoy, en vínculo con esa gran batalla que fue la vuelta de obligado, digamos, y me voy a hacer el paralelismo acá, me tomo un poco la libertad, que esa batalla fue una derrota. O sea, Argentina perdió la vuelta de obligado. Los barcos logran atravesar las cadenas, los barcos de la flota anglo-francesa, logran atravesar las cadenas que Mansilla había puesto atravesando el río. Cadenas que todavía se pueden ver en la localidad de Vuelta de Obligado, que hay un museo increíble ahí sobre
en la localidad que hoy en día se llama Vuelta de Obligado, en honor también no solamente a la vuelta sino a la batalla, y al ladito de San Lorenzo, donde fue la batalla de San Lorenzo, que tal vez muchos recordamos de la marcha de San Lorenzo, sí, digamos, ¿no? Donde muere Cabral, donde San Martín efectivamente, bueno, Cabral salvamos a San Martín, etcétera, las cosas más anecdóticas de que nos contaron en la infancia. Pero es de todas esas localidades, o sea, hoy en día, donde fue la batalla de San Lorenzo, gran, épica, independencia argentina, etcétera, al ladito tenés tres empresas, tres grandes puertos, tres grandes terminales portuarias de exportación de soja y trigo, digamos, ¿no? Es re loco ir ahí porque literalmente estás rodeado de estas empresas extranjeras. Sin hacer una metáfora necesariamente ahora sobre el neocolonialismo, es fuerte simbólicamente que no se pueda visitar ese lugar, digamos, ¿no? Que un patrimonio histórico argentino no se pueda visitar. ¿Qué nos depara las siguientes semanas? Probablemente nos enteremos y está anunciada una audiencia en la cual va a ser posible la participación ciudadana para poder expresar la opinión ciudadana en torno a los pliegos, o sea, los pliegos son la serie de condiciones que el Estado pone para volver a privatizar la concesión de la vía navegable troncal, de la mal llamada hidrovía sobre el río Paraná. Nos vamos a enterar, todavía no largan los pliegos, o sea, no han publicado los pliegos, o sea, no se sabe a qué se está yendo la audiencia. Tal vez larguen los pliegos en la misma audiencia, o sea en ese mismo momento que publican, no sé, 8.000 hojas, como fue la audiencia pasada hace 4 o 5 semanas, que en ese momento era de estudios de impacto ambiental. Sí. Publican 8.000 hojas y te dicen, opinen sobre esto, opinen como ciudadanos sobre esto, digamos, ¿no? Todo eso es virtual. Todo eso, sí, en un principio es virtual. La ANPIN, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que es la encargada un poco ahora de todo el proceso, no ha dado más detalles, igual hasta ahora no se sabe ni cuándo, ni cómo, etcétera. Y por último, o sea, en la última licitación se había declarado que la concesión sobre el río Paraná iba a ser de 30 años, sí, extendible a 30 años más. O sea, que en total iba a ser 60 años, la totalidad de 18 mandatos presidenciales, o sea que ejerciendo una soberanía también que no se tiene, pensando en intergeneracionalmente incluso, ¿no? Lo cual era absolutamente anticonstitucional, que viola cualquier tipo de ley y cualquier tipo de noción de soberanía nacional, porque aparte cosas como los estudios de impacto ambiental los tienen que hacer las mismas empresas, la misma empresa, que gane la licitación va a ser la que se audite a sí misma. Abrazos, ¿no? O sea, no, es lo mismo. Hoy en día, estos puertos que hablábamos, para decir cuántas hojas exportan, le presentan una declaración jurada, ni siquiera al Estado, a la Bolsa de Comercio de Rosario, claro, que son ellos mismos, digamos, ¿no? Que son las mismas personas que controlan efectivamente la Bolsa de Comercio de Rosario las que se presentan las declaraciones juradas, ¿no? Esta noción de que las empresas son las mejores para autoauditarse, que está incluso también inscrita dentro del RIGI, digamos. En un principio la audiencia que hubo hace varias semanas demostró ser enormemente exitoso, que participaran cientos y cientos de organizaciones ambientales, sociales, políticas de todo el litoral, en el cual fueron directamente a rechazar los estudios de impacto ambientales que eran falsos porque no tenían una legitimidad actual, digamos, eran estudios históricos viejos, una recopilación de estudios viejos, digamos, era lo que habían hecho, lo cual no tenía ningún tipo de legitimidad ni de rigor científico sobre lo que podía pasar con el proyecto. Y fueron cientos de organizaciones a denunciar que eso era efectivamente un ecocidio sobre el río Paraná, porque destruye los sistemas de humedales de los cuales depende y el régimen hidrológico del río, cómo se comporta el río en su forma más física, digamos, ¿no? Así que nos enteraremos estas próximas semanas qué va a pasar con la audiencia. Supuestamente dicen que se adjudicaría en mayo, digamos, el contrato. Y ahí estaremos atentos e intentando seguir cómo sigue la trama de qué va a pasar con nuestro río, con nuestra soberanía, que nuevamente, desde la vuelta de obligado hasta ahora, tenemos que seguir luchando. Una última pregunta, Ale. Esta licitación de 30, 60 años, ¿podría ser revocada igual con cambios de gobierno? Con la ventana oportunidad política, esto podría ser revocado. Digamos, estos contratos no irían al CIADI, por ejemplo, como al RIGI. El RIGI hace que vos tengas que disputar estas cosas en tribunales internacionales.
Por ahora no hay nada de Hidrovía que diga eso, Ok. o sea, podría ser disputado, y fue lo que se intentó, lo que algunas facciones minoritarias dentro del Frente de Todos intentaron hacer en 2021. Ok, gracias, Ale. El servicio. Nos encontramos el jueves que viene, se va terminando el año. Nos quedan suerte. pocas. Nos quedan pocas columnas No, eso de no este sé. año. Eso no, lo extrañaremos, pero la seguiremos disfrutando y aprendiendo hasta fin de año. Nos encontramos